Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical que tenemos con el análisis, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda para hoy. Hace unas semanas hablamos de la ola migratoria. ¿Hemos llegado ya al nivel de tsunami migratorio? Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración, y el comisionado Luis Carlos Trejos, subdirector del Senafront, nos acompañan. Seguimos como la gota. ¿Qué vamos a hacer con la Caja de Seguro Social? Un consultor especialista en este tema, Jorge Nicoló, estará acompañándonos. El pulso económico-político del país, porque van de la mano y más ahora que ya entramos con la efervescencia política, lo tendremos con José de los Santos Chambarría, excontralor. El caso Odebrecht, terminaron 13 días de audiencia, 3 semanas, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Qué podemos esperar? Carlos Barzallo, expresidente de Transparencia Internacional, estará con nosotros y también nos acompañará José Ugaz, exprocurador ad hoc Perú, respecto a temas de corrupción. Y cerraremos con un análisis de la semana política, los acontecimientos más importantes de esta semana, el tema del salario más alto para alcaldes, representantes. Oiga, ¿por qué no? La encuesta del INE, que el panameño le dice no al aborto, no a la unión de personas del mismo sexo, aunque les reconoce los derechos LGTB, etcétera. De eso vamos a conversar con José Blandón y Samantha Akrich. Don Danilo Toro, ¿qué tal? Bueno, viendo su índice de hoy, el índice que nos trae, y que refleja que los problemas se han ido acumulando, el problema migratorio, pero hay uno del cual usted nada más, lo único que le hace falta es dictar fallo. ¿Cuál? Caso de Brecht. El caso de Brecht. Vamos primero a este tema que nos ocupa, que tiene un corte humanitario muy, pero muy importante, un impacto social también y humano muy grande. Está Samira Gozaine con nosotros y el comisionado Luis Carlos Trejos. Gracias a los dos por estar acá. Gracias. Hace unas semanas usted nos acompañó y se había disparado ya la cifra de migrantes pasando por la frontera. Si la memoria no es infiel, hace 3 semanas era 108,000 migrantes. Al sol de hoy, ¿cómo cierra la semana? Te tengo la noticia que tenemos 149,832 personas. Nada más el día de ayer entraron 2,533 personas por el Darién. Es decir, el cambio del calificativo o del título al segmento le va como anillo al dedo, tristemente, ¿no? Porque cuando hablamos de este tema hace unas semanas, era la ola migratoria, pero ya esto parece un tsunami. Esto lamentablemente es un tsunami migratorio, así es. El impacto social, humano que está teniendo esto para la República de Panamá. Bueno, yo siento que las comunidades de acogida tienen las dobles situaciones, ¿no? Hay un impacto positivo porque están teniendo gente, sabes que estas personas aprovechan, les venden comida, les dan alojamiento, los suplen de una serie de cosas que estas personas requieren, entonces es como que ayudan a mover la economía. Sin embargo, cuando 2,500 personas llegan a un poblado de 100 personas, representa una situación de salud muy preocupante, sanitaria. No tienen una infraestructura, ni siquiera acueductos para poder dar abastecimiento a esas personas, donde duermen, donde hacen sus necesidades. La contaminación ambiental es un punto que es muy problemático porque estas personas comen y obviamente dónde desechan la basura. ¿Qué medio de recolección tienen estas comunidades para esta basura que se está dejando en el paso de todo este tsunami migratorio que está pasando? Entonces, creo que el Estado, la respuesta del Estado y del señor ministro y del señor presidente ha sido que todas las instituciones como equipo vayamos a estas áreas y veamos de qué forma cada institución involucrada puede aportar al mejoramiento de las comunidades. Fíjese que usted hablaba de los problemas de salud, etcétera, pero hay uno muy importante y está el Senafront con nosotros porque el problema de seguridad creo que está también en primera línea, señor comisionado. Claro, claro. Recordemos de que
la seguridad es un bien público puro, quiere decir para todos sin excepción de nadie. Desde que entran en los de 166 kilómetros cuadrados de frontera de nosotros con la hermana República de Colombia, el Estado panameño tiene la responsabilidad de brindarle la seguridad a todos. Y esto es lo que estamos haciendo a través del Servicio Nacional de Frontera, sumando esfuerzos para garantizarle esa seguridad a los migrantes. A ustedes les toca una parte muy difícil, la asistencia en el camino, y esta asistencia incluso comprende lo que es atender situaciones de emergencia, gente que se enferma, gente que tiene accidentes, y también, ¿por qué no?, el desenlace fatal, quienes mueren en el camino. Claro. ¿Qué cifra tenemos al día de hoy, lamentablemente? Bueno, mire, tenemos hasta el momento 123 muertos, lamentablemente. Tenemos la mayor cantidad de muertos son casualmente por ahogamiento. Recuerden que la geografía de nuestra frontera no es una geografía fácil, no es una geografía amigable. Y los que vienen entrando no conocen los fenómenos que ocurren en nuestra selva. Lamentablemente nuestros ríos van creciendo y van creando cabezas de agua que lamentablemente se ha llevado a familias completas. En este fenómeno también nos decía usted que no solamente es que mueren accidentalmente, hay gente que decide acabar con su vida. Sí, en el flujo migratorio va gente de tercera edad, mujeres embarazadas, niños que lastimosamente no conocen la ruta y no tienen la condición física para soportar lo que les muestra el escenario de la selva. Entonces mueren ahogados o mueren por fatiga, por enfermedades, golpe de calor, cardiovasculares, pero al final la cantidad que le di es de lo que sabemos, todavía falta investigar de lo que han muerto y no tenemos conocimiento. Esta es la punta del témpano de hierro, esta cantidad de muertes, la punta del iceberg. Correcto. ¿Habría un cálculo, alguna forma de calcular lo que hay de fondo, cuántas personas no están registradas? Es decir, la gente que de manera extraoficial ustedes reciben información, se quedó X cantidad en el camino, qué sé yo, no sé. ¿O sería especular demasiado? Recuerda que Panamá es realmente el primer país de la ruta que hace un recuento oficial de las personas. O sea, la información que recibimos de Colombia es parcial porque ellos mismos dicen hay demasiadas trochas, no los tenemos registrados, pasan y no los vemos. Panamá, de toda la ruta que hacen estas personas, es el primer país que trata de registrar en su totalidad a todos los individuos. Entonces no hay forma de comparar. No sabemos quiénes vienen, a quiénes esperamos, que ese ha sido nuestro punto a través de Cancillería y el Ministerio de Seguridad, ha sido dennos información porque necesitamos saber a quién estamos esperando. Y nos llegan por mar, nos llegan por tierra, no solo es por tierra, no solo es por la selva, nos llegan por mar. O sea, las vistas son espeluznantes, cómo se lanzan al mar ya para tocar tierra firme, ¿no? Es todo un drama humano. Pero a propósito de Colombia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló sobre ese tema. Quiero sumarlo para poner en la mesa lo que dijo el presidente colombiano. Merece especial atención el tema del Darién. El Darién debe tener una ruta de asistencia del Estado colombiano. Hay quienes nos piden que devolvamos. Yo pienso que nuestro papel es asistir en una zona geográfica que, como sabemos, es dificilísima. Como que cerca de allí murió Jaime Bateman, entre otras. Y mantener allí, en algunos lugares que hay que trazar el mapa, quizás con asistencia en helicóptero, una presencia estatal que permita asistencia a las personas que están recorriendo esa ruta de la muerte. Ojalá no la recorrieran, pero me parece fundamental porque es mejor que el Estado esté a que no esté, con las cosas que están ocurriendo allí a miles de personas, incluidas colombianos y colombianas, en el paso del Darién. ¿Cómo tomamos estas declaraciones del presidente de Colombia? Esto de la ruta de asistencia en helicóptero en Darién. Yo supongo que está hablando de su territorio, no del Darién nuestro, ¿no? No sé. No, nos imaginamos que está hablando de su territorio. Realmente sí es una ruta de la muerte. Pero si notas, él dice, ojalá que no se diera, pero se da y ante esa realidad tenemos que asistir.
Realmente es un tema muy complicado, Hugo, porque estamos hablando de que esto es crimen organizado. El crimen organizado es el que se está lucrando del traslado de estas personas de un punto a otro. Cuando tú dices que vamos a asistir, hay que tener mucho cuidado, porque estás ayudando a las bandas organizadas a seguir percibiendo una ganancia económica de la vulnerabilidad y de la tragedia humana de la migración. Panamá creo que hasta el momento es el único país en donde estas personas en su mayoría no son objeto de tráfico de personas, porque nosotros los acompañamos en ese traslado desde el Darién hasta la frontera con Costa Rica. Entonces, habría que ver en qué punto se está metiendo, qué es lo que se está tratando de implicar con esto. Efectivamente, es la ruta de la muerte. Don Danilo. Efectivamente, el presidente de Colombia habla de que allí murió, en esa área murió Jaime Bateman Cayón, jefe del grupo guerrillero al que él perteneció, pero él murió del lado panameño. O sea, él murió en la serranía que colinda con la comarca Gunayala, en ese entonces comarca de San Blas. Y él concibe, por la forma de expresar, el Darién como la zona que conocemos nosotros, Darién panameño, Darién colombiano, que a ellos ya tienen unos cuantos años de llamarla, es una sola zona. Pero con ese incidente, por eso pregunté, yo supongo que se refiere al Darién colombiano, no pero al el Darién referente panameño. que utilizó, pero el referente es Panamá. Lo utiliza del lado de Panamá. Sí, exacto. exactamente. El referente que él tiene del lado de Panamá, que sin duda alguna lo recordará muy bien por la persona que falleció en ese accidente. Ahora, ¿qué flujo maneja usted? Dos preguntitas sobre el flujo. ¿Cuál es el tiempo promedio que estos migrantes permanecen en el país y cuál es el flujo de salida? ¿En cuánto tiempo se da? ¿Qué cantidad de personas salen por el lado de la frontera de Paso Canoas? Recuerda que como estas personas no están detenidas en nuestro territorio, nosotros los acompañamos. Ellos usualmente al llegar a Darién, nosotros les damos su asistencia básica humanitaria con los demás estamentos de seguridad y con todas las instituciones de salud, SINAFROC, CENIAF, si tiene que ver algún menor sin acompañamiento y demás. Todas estas instituciones que nos acompañan, ellos no les gusta quedarse en Darién entre 1 y 2 días. Es lo más que demoran. Pagan su propio pasaje para trasladarse hasta el otro albergue que está en los planes de Hualaca. En ese albergue a veces se demoran 2 días más. ¿Por qué? Porque es donde ellos tratan de buscar dinero o esperan que algún familiar les mande dinero para ellos poder seguir sufragando su viaje. Recuerden que en Panamá nosotros no estamos cobrándole a ellos la violación de puesto de control fronterizo, que la ley lo establece. La ley establece que todo aquel que viola un puesto fronterizo en Panamá debe pagar una multa de $1.000. Entonces, ellos aquí usualmente llegan sin dinero, más que son asaltados en la selva y en Colombia tienen que pagar sumas altas de dinero. Entonces, ese es otro tema con este tema de la protección del señor presidente. La selva del Darién es una selva. Reitérenos, antes de ir al tema de la selva, ese porcentaje que se queda en Panamá. 0.01% es el que pide protección. Realmente en Panamá no quieren quedarse más el tiempo que les sea necesario para buscar algo de dinero para continuar. Piden protección, pero de manera ilegal, porque una cosa es el que busca refugio, que es una cosa, esos son los que piden protección, pero en la ilegalidad no tenemos algún aproximado, alguna aproximación. Cifras muy difícil, Hugo, de yo poderte dar, pero sí hemos notado en el área de Chiriquí, por las constantes denuncias o las personas llamando, que se quedan las personas, sin embargo, solo se quedan un tiempo, ya sea para hacer algún trabajo que les permita ganar un dinero para continuar su viaje. Es que allá hay más posibilidades de trabajo, incluso el movimiento económico de Chiriquí está mejor que en la ciudad, así que tiene un poco de sentido. ¿Y Costa Rica los deja pasar sin problema? ¿Tiene la misma actitud de Panamá? Sí, gracias a Dios con la directora de migración anterior, Raquel, y con la nueva directora, estamos teniendo una buena comunicación porque ellos nos han ayudado. Sabes que con ellos nosotros tenemos un flujo migratorio que permite 100 personas nada más. Sin embargo, ellos al ver la situación de Panamá nos han permitido continuar ese flujo que realmente no tenemos forma de detener porque ellos no están detenidos. Y es lo que le digo a las personas que siempre me llaman, que los veo aquí, que los veo allá. Ellos no están detenidos, ellos están protegidos por esta noción del derecho de la persona a migrar de manera irregular y están protegidos por las Naciones Unidas. La selva es una trampa de muerte. Si no la conoces, si no está preparado, y ya hemos hablado un poquito de eso, pero esa trampa. Sí, una trampa de muerte. Primero tenemos que repasar cuál es la ruta del lado colombiano, en la parte de los municipios de Acandí, Unguía, la parte de Necoclí. Ellos vienen hacia Panamá, ya sea por parte ruta terrestre
o rutas acuáticas. Cuando llegan allí, principalmente la ruta terrestre, que no es muy amigable, llegan primeramente a un puesto al que nosotros le llamamos Cañas Blancas, donde está destacado el personal del Servicio Nacional de Frontera con esa misión de consolidar y sostener la seguridad en esa parte del cordón fronterizo. De allí toman de 8 a 10 días para llegar a la primera comunidad de Panamá, en territorio panameño obviamente, que es la comunidad de Bajo Chiquito, ¿verdad? De allí entonces van a las estaciones de recepción migratoria de San Vicente y Lajas Blancas para continuar entonces hacia la frontera con la hermana República de Costa Rica. Ellos están durando, desde que tocan territorio panameño hacia Costa Rica, pueden estar durando unos 11 días para pasar. Pero desde que llegan a la estación migratoria, de recepción migratoria, para llegar hacia Costa Rica, están durando de 24 a 48 horas nada más. A mí lo que me preocupa es de lo que vuelvo al tema del presidente colombiano, que él habla de una ruta de asistencia. Y si sabemos que hay un flujo de personas en el que hay un negocio, él estaría, si no va a la raíz del problema, estaría colaborando con el negocio. Es más, ya usted nos dijo también que el principal flujo viene de Venezuela. Si no se atienden las situaciones de Venezuela, ese flujo va a seguir. La pregunta es, ¿en qué medida hay alguna comunicación con las autoridades de los países vecinos para que no estén mirando la fiebre en la sábana, sino que miren al enfermo? Porque cuando se va un flujo grande de personas de un país, tiene que haber alguna razón y algo tiene que hacer ese país. Y dos cosas con ese tema. El primero, que esa es una selva, o sea, una jungla. Y los colombianos, si tú recuerdas, por mucho tiempo han insistido en abrir el tapón del Darién. Y realmente esa es una selva que el gobierno de Panamá no tiene ninguna intención en abrir. Que el Estado... Pero ya está abierta, de hecho. Claro, pero ¿quiénes lo abrieron? Y si el Estado además los acompaña, significa que tal vez abrirán más trocha de manera formal. ¿Quién sabe qué significa ese acompañamiento? Entonces creo que eso es un problema serio y esa es la primera parte de tu pregunta. La segunda es que, si te acuerdas, el año pasado la señora canciller hizo acercamientos regionales con relación a la corresponsabilidad que tenemos todos los países del área a mirar este problema como un problema muy serio, una tragedia humana, pero también de alguna forma a dar respuestas regionales. Nosotros decíamos en un programa de radio en estos días que, si bien es cierto, sí, la gente tiene derecho a migrar, pero tú tienes derecho también a determinar a quién puedes recibir en tu casa, no solamente a quién quieres, a quién puedes. No es lo mismo una casa de una sola recámara que puede albergar nada más a la familia que vive en ella, y que una casa que tiene 10 recámaras y puedes albergar más gente. Entonces es un poco difícil, porque lo que nosotros no queremos es ver los mendigos en la calle, no queremos ver a las personas durmiendo en las aceras, entonces es un poco difícil. Los estados tenemos que tener una resolución conjunta a este problema. Ese es el detalle, tener una resolución en conjunto para enfrentar un problema que nos está afectando a todos, pero principalmente a aquellos que, como usted dijo, somos pequeños y que somos sitio de paso obligado. Y entra también el gran debate de en qué medida de verdad es práctico seguir manteniendo ese tapón como tal si ya no es tapón, ¿no? Es algo que de pronto tenemos que discutir como país, ¿no le parece? Se habló con el tema de la interconexión eléctrica, de que si lo hacíamos por mar o si lo hacíamos por tierra con una vía, que ya estableciéramos ya las autoridades de migración, etcétera, la seguridad, porque evidentemente ya es una frontera porosa. Exacto, ya está filtrada. Ya no es tan tapón, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Debemos mantenerlo como está? Bueno, ese es un tema que realmente necesita un análisis más profundo. Claro. Porque hay muchos factores que inciden allí y que pueden desarrollarse en un futuro no muy lejano. Pero, por ejemplo, vamos a ver un aspecto que para ustedes es decisivo. Es un área muy rural como el que usted describió. Sí. ¿Cómo se comunican ustedes? Si allí no hay infraestructura. Sí. ¿Cómo se Celulares, comunican ustedes? Bueno, déjeme decirle que nosotros sacamos un cálculo, un porcentual, y cerca del 34% de la frontera ya está interconectada. En materia tecnológica ya tienen señal celular, y nosotros por lo menos lo hacemos a través de radios, de onda. ¿El balance de migración cuál es? ¿Se debe mantener cerrado el tapón o en ese balance es mejor abrirlo? ¿Cuál es la mejor salida ya a esta altura? Para mí, si me preguntas, debe mantenerse cerrado, porque la logística de la selva, de tener puestos de control fronterizo formales, es imposible. Dejemos las cosas hasta ahí. Yo creo que eso da para un tema por sí solo.
de un segmento en debate. Así es. Sí, de verdad que sí. Implica relaciones exteriores, Sí, infraestructura, exacto. migración, o sea, varios Así temas. es. Gracias por habernos acompañado esta mañana, darnos este Gracias. pantallazo de un tema que es un drama humano. Wow, escenas de verdad que tocan el corazón, las que hemos recibido este año, porque de alguna forma se han hecho también más virales, un poco dadas a conocer por los protagonistas de esta odisea de pasar el tapón del Darién o la selva del Darién. Pero en fin, vamos a una pausa, en segundos regresamos porque tenemos otra tarea en el horizonte que no sé, la vemos en el horizonte pero debemos acometerla ya. O puede que yo esté equivocado, que un especialista nos lo diga. Caja de Seguro Social, estará con nosotros el don Jorge Nicoló muy en breve para poner los puntos sobre las IES en este tema. Ya volvemos. Hablemos de la Caja de Seguro Social. Jorge Nicoló es consultor especialista en estos temas y nos acompaña. Don Jorge, bienvenido. Muchas gracias por su invitación. Entramos en un recreo del diálogo esperando el informe de la OIT. El informe de la OIT llegó y no sé, me da la impresión que seguimos de recreo. Yo no sé qué impresión tiene usted. Bueno, yo coincido en esa impresión. Lo que trae el informe de la OIT es mucha información muy buena y alarmante, que creo que no he visto ese movimiento de urgencia de atender ese informe. Creo que no solamente confirma lo que ha estado diciendo la Junta Técnica Actuarial en sus últimos 3 informes, sino que se adentra un poco más a la parte que tiene que ver con el manejo operacional de la Caja de Seguro Social en el escenario status quo, o sea, como estamos actualmente. Y es alarmante lo que ellos mencionan en su informe. Es más, usted nos decía, aquí se cumple una frase bíblica 2000 años después. Me gustaría que me lo dijera. Bueno, lo que estábamos conversando hace unos minutos es que en la Biblia hay una frase que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y la verdad que en este caso, el que tenga ojos para leer, que lea. Porque lo que está allí hay que leerlo. Las cosas alarmantes que indica el informe de la OIT son urgentes algunas y otras un poquito más a mediano plazo, pero las medidas que hay que tomar es en el hoy, ahora. Hablemos de las cosas urgentes. A ver, obviamente empecemos por la parte actuarial, que es uno de los puntos que toca el informe, porque toca muchos más puntos. En la parte actuarial, pues dice que el 2024 se acaban las reservas. Lo cual es un secreto a voces. Y no es al fin del 2024. Ellos hacen su cálculo de como 1.200 millones de déficit en ese año, así que pueden cerrar en junio o julio como un estimado. Puede ser antes o puede ser después. La bienvenida al próximo gobierno va a ser esa entonces. Bueno, sería una irresponsabilidad. Si no hacemos nada. Si no hacemos, sería una irresponsabilidad absoluta. Pasar esa pelota así como dice, no, yo no me voy a embarrar las manos, Poncio Pilato. Pero no, yo creo que sí va a haber un costo tremendo para el gobierno en el supuesto de que lo haga así, porque es una irresponsabilidad. Por lo menos deben llamar a que se sienten a conversar con una hoja técnica tripartito, como menciona también la OIT, ¿no? Tiene que ser los empleadores, tiene que ser los sindicatos y tiene que ser el gobierno. Y ese es el núcleo para ponerse de acuerdo. Ahora, si uno lo ve, la parte actuarial tiene un peso fundamental por su urgencia inmediata, pero para poder corregir esto hay varias cosas. Ellos mencionan, número uno, de que el empleo formal está en caída. Y mencionan en el informe que comparado con el 2012, en el 2012 habían 57.000 empresas. Hoy hay 47.000 empresas. Antes de la pandemia había 70.000 empresas. O sea, han desaparecido una cantidad de empresas grandes en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿quiénes realmente generan empleo formal? La empresa privada es la que genera empleo formal. El gobierno ha estado aumentando su empleo, pero aún así estamos por debajo. Entonces, esa recuperación económica que tenemos ahora no se ha traducido realmente en la generación de empleo formal. Y esto lo ha estado diciendo René Quevedo, que a cada rato menciona que tenemos una crisis de empleo formal, creación de empleo formal, y creo que este es un tema que está afectando la caja y seguirá afectando la caja peor si no lo corregimos. Sí, don Jorge, cuando un huracán está en desplazamiento, se sabe por la velocidad de sus vientos, por la velocidad de traslado, por su magnitud, cuál es el impacto que va a causar.
y los gobiernos dicen, mira, se espera una gran devastación, movilizan gente, qué sé yo. ¿Con qué podría usted comparar el impacto de la quiebra de la Caja del Seguro Social en términos de efecto para este país? Bueno, inclusive que el informe de la OIT lo menciona, de que el impacto fiscal básicamente va a ser enorme. Y está claro en el informe, eso no lo ocultan, hacen su análisis, no lo ocultan. Ese impacto, no hay a corto plazo un impacto mayor, o sea, no existe un impacto mayor, solamente como referencia. Si no hacemos nada, hay que financiar casi 12.000 millones de dólares a toda esta gente que está jubilada, más lo que vienen a jubilarse hasta el 2030. Entonces, no hay ningún programa que tenga esa capacidad de ingreso para realmente solucionar esto. Entonces, si no se hace nada, eso es lo que habría que hacer. Y aquí nos estamos abocando, estamos al borde del precipicio. Pero nadie dice, alto, vamos a reunirnos a ver qué no. Eso no lo estoy viendo, ¿no? Y es realmente un motivo de preocupación. Ahora, se está hablando de buscar nuevas fuentes de financiamiento, o eso plantea este informe. ¿Cuáles podrían ser esas fuentes de financiamiento? A ver, entendamos el informe. El informe es el status quo. Ellos no se han metido ni a dar una recomendación de un lado ni la otra, no. Sobre esa base, es obvio que cuando uno establece ese análisis, ese diagnóstico, dice, aquí faltan 11.700 millones y va creciendo año tras año, entonces hay que buscar un financiamiento, hay que buscar una forma para solucionar este problema. Entonces, las tres formas de financiamiento: impuestos, aumento de cuotas y básicamente préstamos. Las tres están limitadas, o sea, uno no puede ir al infinito, pero eso sí nos quedamos tal cual como estamos. Hay una cuarta que tiene que ver con las medidas paramétricas. ¿Qué hacen las medidas paramétricas? Ahora mismo, la deuda actual con los ya jubilados es 20.000 billones. Hasta el fin del sistema, suma alrededor de 74.000 millones, incluidos estos 20.000. Es decir, por jubilarse vamos a tener una deuda de la gente que se va a jubilar aproximadamente 54.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en esto? Las medidas paramétricas lo que hacen es que te achatan la deuda. Te dicen, un momentito, no te puedes jubilar con 20 años, tienes que jubilarte con más años de servicio. Entonces, eso que hace es que le da al Estado la posibilidad de que pueda seguir trabajando la persona, pero el financiamiento de su jubilación se acorta. Entonces, hay otras medidas dentro de las medidas paramétricas que ayudan. Entonces, todas estas cosas achatan la deuda. La deuda es así, hasta un pico, que la OIT reconoce que es en 2049, por allá, a 7.500 millones en un año nada más. Entonces, hay que meter medidas paramétricas. Y el otro, en ese escenario... ¿La transición serían las medidas paramétricas? A ver, la transición a mediano y largo plazo es una reforma total del sistema de pensiones. Es decir, tanto el sistema exclusivamente de beneficio definido como el mixto. Y tiene que ir hacia un sistema, en nuestra opinión, de pilares. En ese sistema de pilares hay una parte social que es contributiva, en el sentido 120 a los 65, pero los que están allí, que han aportado al seguro social, 5 años, 10 años, 7 años, pero no han cumplido los mínimos, entonces ellos pueden recibir una porción en ese primer pilar. Y ese primer pilar los puede llevar a recibir, en vez de 120 a 260 dólares como máximo, más o menos. Entonces, sí, esa situación creo que es importante verla, los pilares. Ahora, ese es un modelo de propuesta o es un modelo en materia de inversión, vejez y muerte. Sin embargo, aquí ha dicho el que era subdirector de la Caja de Seguro Social, el licenciado Francisco Bustamante, que él antes pensaba que la Caja se podía reformar, pero que hoy día dice que no, que ahora hay que hacer algo nuevo. Esto es borrón y cuenta nueva. ¿Cómo se ubica usted con respecto a esta opinión? Bueno, yo coincido en gran parte de ella. Por ejemplo, ahora, el problema hay que dividirlo. Para un problema tan grande, es un problema inmenso, no solamente financiero y actuarial,
es un problema de administrativo, operativo, de servicio gigantesco que en Panamá no tenemos experiencia en solución de esto. Entonces, ahí vamos a dividir los problemas. Yo lo que haría inicialmente es separar de la Caja de Seguro Social todo lo que es el IVM. Todo, completamente aparte. Ellos mostraron ahí la cantidad de gastos que se tiene en el IVM, y no recuerdo si es 20 millones por año, o una cifra importante, 20, 30, para su operación. Si vemos el CIACAP, que maneja medio millón de gente, pues la operación es mucho menor, ¿no? Entonces, cosas como esa, yo creo que definitivamente hay que hacerla. La parte de atención de salud, definitivamente, eso, mi opinión, eso tiene que ir hacia una unión entre el Ministerio de Salud y ellos. Ahora, eso toma años. Eso no es de decir, bueno, lo hago mañana, desaparezco esto. Hay una parte cultural en el cambio que si usted no la considera, le ocurre lo que dice Peter Drucker, que es famoso en este tema. Dice, la mejor estrategia se la come la cultura en el desayuno. Entonces, podemos tener la mejor estrategia para crear todo lo que usted quiera, pero si no considera la cultura, no va para ningún lado. Tenemos que cambiar el chip. Oye, a propósito de Francisco Bustamante, en unos minutos estará con Atenógenes Rodríguez profundizando en este tema en el que de alguna forma tenemos que tocar tierra, y que es lo que tratamos de hacer con estos análisis. Ahora, este no es un problema exclusivo de Panamá. Hace unos días nada más en Suiza, y para que tengamos una idea, la base impositiva en Suiza está arriba del 60%. Y mire, en Suiza hasta el diezmo está en la base impositiva. El Estado lo distribuye a donde el contribuyente quiere. Para que tengamos una idea de la cultura suiza en esta materia, ¿no? Aumentaron un año la edad de jubilación. O sea, se vieron forzados, con toda esa base, se vieron forzados a aumentar la edad de jubilación. Hugo, te agrego algo más. Muchos países europeos lo tienen automático. O sea, si la expectativa de vida te aumenta un año, pues te va aumentando cuánto te puedes ir Se jubilando. indexa, por decirlo de alguna forma. Pero no es un índice para recibir ingresos, sino te jubilabas a los 67, te vas a jubilar a los 67 y medio. Y hay algunos que piensan llegar a 70 años próximamente. Porque nadie aguanta eso. Por ejemplo, el presupuesto de Francia, el 40% del presupuesto es para pensiones nada más. ¿Te imaginas eso? Por eso es que están buscando la evasión fiscal por todo el mundo, Sí. porque necesitan dinero. ¿Qué experiencias podemos traer y poner sobre el tapete? Aunque dice que nadie aprende en cabeza ajena, estoy de pero acuerdo. qué experiencia, porque insisto, no es un tema panameño nada Sí. más, y de pronto no tenemos que inventar el agua tibia, de pronto No, existe, no. solamente tenemos que poner el condimento A ver, panameño. y es un tema político, ¿no? No, además. Sí, a ver, vamos a ver los mejores y después vamos a la realidad de América Latina. Los mejores son los europeos, son los australianos, son los de Nueva Zelanda. Por ejemplo, en Holanda, lo que se hizo fue, ellos tenían beneficio definido, como tenemos en Panamá, y cuentas de ahorros individuales, contribución definida. En el 2020, acuerdan, los sindicatos, los empleadores y el gobierno, y dijeron, eliminamos beneficio definido y pasamos a todo el mundo en cuentas de ahorro individual. Entonces hay un periodo de transición. Pero valga la pena decir que ellos tienen más de 1 trillón de millones en el fondo de ellos de pensiones. O sea, es un país riquísimo. No tiene deuda como tenemos nosotros con las pensiones. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque dicen, bueno, beneficio definido me sigue comiendo los impuestos que puedo recaudar en el futuro. Tiene un peso fiscal para todos. Entonces, la única manera de que aguantar eso, definitivamente, es que te muevas hacia el otro sistema. Varios países de Europa están en eso, ¿no? A ver, en América Latina, ¿quiénes tienen solamente contribución definida? México. México, el año pasado, con gobierno de izquierda, hizo una reforma muy justa, porque también contribución definida, si los parámetros no los manejas bien, no te va a dar una tasa de reemplazo adecuada. Entonces, ellos estaban cotizando muy bajo y lo aumentaron su cotización a 15%, ¿no? Y ellos tienen las amafores, los fondos estos por todos lados, y pasó la reforma. Nadie pensó allá, ni el presidente, de que iban a regresar al sistema de beneficio definido. Otro que le han dado mucho plomo es Chile. A ver, pero ¿por qué le han dado mucho plomo? En los años 80 se diseñó el sistema de contribución definida
y de pilares, y se quedó allí. Creo que ellos estaban aportando 10% nada más. Bueno, ningún sistema con el 10% puede generar, entonces el 10%. Ellos no consideraron que en los años 80 hasta ahora la demografía también cambió más profundo. Entonces no hicieron los ajustes como Dios manda. Entonces ahora están revisando eso para hacerlo, aunque hay un presidente que quiere transformar todas esas cosas. Es un tema político. Entonces tenemos dos problemas, el técnico y el político. Pero vamos a los peores, vamos a los que nos puede servir de espejo si no se hace nada o si se hace lo que no se debe hacer. Bueno, hay varios. Por ejemplo, y políticamente pues no están bien. Obviamente Venezuela, que es únicamente beneficio definido, Nicaragua, que es beneficio definido, Cuba, que no vergüenza tiene dar $20 y pico de jubilación a la gente, pero está Argentina. Argentina es el único país que realmente eliminó beneficio, en América Latina, que eliminó contribución definida y se fue a beneficio definido. Preguntémoslo a los argentinos cómo les va. Preguntémoslo. Lloraban en la calle, hay noticias de ellos llorando. ¿Por qué razón? Porque le agarraron sus fondos que estaban en dólares y esos fondos realmente lo usó el gobierno por su problema fiscal y después no lo regresaron. O sea, eso murió. Hablemos de soluciones que veo en las redes. Si volvemos al sistema solidario, esto se arregla. Aumenta el problema. Aumenta el problema. A ver, es muy fácil decir eso. ¿Qué tenemos hoy día? Tenemos el mixto que no tiene jubilados. No tiene jubilados. ¿Qué es lo que tiene? Recaudación, recaudación. Y claro que vas a crear un fondo. Pero ese fondo ya está comprometido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ah, no, ahí hay un fondo. Momentito. Ya hay un compromiso sobre ese fondo. ¿Ese fondo tiene dueño? Sí, claro. ¿Por qué razón? Porque ya ahora mismo no se está jubilando casi nadie. Empieza jubilación como el 28. Pero ya en el 32 está aumentando a 14,000 por año y ahí va subiendo, pero agresivamente, agresivamente. Entonces, cuando tienes ya en los años 30 que te llega a 25,000 por año, 30,000 por año, ese fondo se va a agotar. Entonces, tienes que tener en cuenta de que no se trata de agarrar ese fondo para ti. Lo que se trata es de mirar esto integralmente y decir, bueno, vamos a resolver esto. Ese fondo pudiera servir si se maneja todo desde una sola visión con los pilares, porque hay un periodo de transición que hay que financiar. Entonces, en eso de los pilares, ¿qué sucede? Le proteges los fondos al sistema mixto, en este caso. El sistema mixto puede aportar parte de esos fondos para esa transición, pero a una tasa de mercado, porque ahora mismo el 83-84% de todos los fondos y reservas de la Caja de Seguro Social están en papeles del Estado o en plazo fijo en Banco del Estado. Otra solución que escucho con mucha frecuencia y leo con mucha frecuencia. Si los empresarios que le deben a la Caja le pagan, se salvó la Caja. Bueno, yo estoy de acuerdo que todos deben pagar. O sea, eso de salida, aquel que diga que no, tienes que pagar, es una obligación. Ahí ¿no? estamos de acuerdo, pero la otra parte de la frase. Pero veamos algo. A ver, ¿cuánto ha sido esa deuda? Acumulada no llega a 300 millones. Y hay cuentas ahí de esos 300 millones que tienen 15, 20 años para atrás. Entonces, el tamaño del problema no son 300 millones acumulados. El tamaño del problema son 74,000 millones acumulados. Entonces, no hay forma. ¿Para cuántos días nos daría si llegamos a cobrar esos 300 millones? Supongamos que se cobran los 300 millones. ¿Para cuántos días nos daría? Esos 300 millones, si vemos los déficits que hoy día están arriba de 1,000 millones, en un año, en 12 meses, no te da para mucho, 3 meses. Don Danilo. Sí, eso es lo que había calculado. Yo había calculado 2 meses, más o menos. Sí, 3 meses. No, o sea, hay una Lo cual no implica que querramos dejar sobre la mesa, no paguen. No. Ahora, tienen que pagar. En el informe la OIT aclara el desastre administrativo que existe en la Caja de Seguro Social. Ahí menciona muy claramente, uno, lo que hay de modernización que hacer es increíble. Entonces, ellos mencionan la capacidad humana también. O sea, muy elegantemente lo menciona, el recurso humano. Pero también indican la falta de visión que ha tenido la Caja de Seguro Social para resolver este problema a más largo plazo. La falta de inversión para resolver estos problemas. Aunque escuchamos que en los últimos 15 años han metido 160 millones en los sistemas de IT y todo demás. Bueno, no es suficiente, pero si lo hicieron mal,
peor todavía. Ahora, don Jorge, como esto está presentado como un desastre, pensemos en una ruta de evacuación. Pensemos en una ruta de evacuación. El problema es que el desastre ocurre en medio de una campaña, por la declaración de desastre. El desastre ya ocurrió, o está ocurriendo, pero la declaración, la gente se da cuenta que hay un temblor en medio de un proceso electoral. ¿Cómo puede ser la ruta de evacuación en medio de este desastre? Bueno, ¿Por dónde debemos comenzar ahora para ir a dónde? Lo primero es lo primero. O sea, este es un manejo de crisis, ¿no? Hay que identificar las cosas inmediatas que tienes que atender. Y las cosas inmediatas que tienes que atender es el IBM. O sea, ese hay que atenderlo ya y tomar decisiones ya. Hay que sentar a la mesa a los tres. O sea, no puedes sentar a la mesa 28 y 30 y que todo el mundo hable lo que le da la gana. Tiene que haber una base técnica. Bueno, había la base técnica con el informe de la Junta Técnica Actuarial y dijeron, no, a la OIT. Bueno, ya llegó la OIT, tiene base técnica y mucha información buenísima. Ese es el documento para sentarse, pero no en ese foro que le llaman el diálogo, que eso todo el mundo habla lo que quiere, sino que básicamente un área técnica y hasta cierto punto con algún sombrero político para analizar las alternativas. La OIT presentó que ellos están dispuestos a hacer los escenarios que la gente quiera. El escenario de los sindicatos, que lo haga. ¿De dónde va a salir la plata? El escenario que ha presentado, digamos, el sector privado. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Y cuál es la solución? A corto, mediano y largo plazo. Ese es lo primero que había que hacer. Lo segundo que hay que hacer es la decisión, esto hay que manejarlo en otro lado, porque en esto no se puede. Ahora, para eso hay que tener un task force, Sí. un task force para hacer esa transición. Pero igual ocurre con los otros dos, que es el sistema de atención médica y es el sistema que tiene que ver con los riesgos. Entonces, allí hay que meterle duro. No hay salida fácil, ya sonó el timbre de recreo y tenemos que ir a la asignatura. Gracias, don Jorge. Bueno, gracias por su invitación. El que tiene oídos para oír, que oiga. Así de sencillo. Vamos a una pausa, en segundos regresamos porque después de 13 días, ya este miércoles concluyó la audiencia preliminar del caso Odebrecht. ¿Qué lecciones nos deja y qué expectativas hay? Hablaremos con Carlos Barzallo, expresidente de Transparencia Internacional, y también una vista desde fuera, ¿cómo lo ve don José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional? En segundo nada más. Hablemos del caso Odebrecht. Se escribieron páginas durante 3 semanas de audiencia preliminar. Concluyeron este miércoles pasado. Vamos a ponerlo en perspectiva. Tenemos una visión local con don Carlos Barzallo, expresidente de Transparencia Internacional. Don Carlos, bienvenido. Buen día. Buenos días. Y desde Lima, Perú, nos acompaña José Ugaz. José Ugaz, además de estar al frente de Transparencia Internacional durante mucho tiempo, también fue procurador ad hoc. Estuvo investigando los temas de corrupción en la época de don Alberto Fujimori. Y cuando nosotros comenzamos este capítulo, nos trató de ayudar a escribir esta historia y a orientarnos y darnos la mano como país. Don José, muy buen día. Buenos días, ¿cómo están? Ya usted ve, poniendo sobre la mesa un tema que no es nuevo, pero que tiene algunos elementos adicionales. Esta semana, esta audiencia preliminar aquí en Panamá. ¿Qué visión tiene usted en la distancia del capítulo que concluimos esta semana? Bueno, no ha sido un capítulo exento de problemas. Si bien es cierto, es un caso complejo, me parece que el tiempo que ha tomado llegar a esta etapa ha sido excesivo. Evidentemente ha habido una serie de maniobras dilatorias por parte de los propios investigados y eso ha sido acompañado en algunos casos por una falta, diría yo, de voluntad institucional, en particular desde algunos sectores del Poder Judicial para no permitir que esto avance en tiempo debido. Y eso, entiendo, ha generado ya que algunos de los delitos hayan prescrito, con lo cual ya los imputados han obtenido una ganancia precisamente por la dilación del tiempo. Esperemos que de aquí en adelante, siendo mayo un hito importante para Panamá, en 8 meses el juicio pueda ser resuelto de tal manera que se pueda conocer exactamente qué es lo que ha ocurrido, quiénes son los responsables y aquellos que se identifiquen como tales, con la prueba y las garantías del debido proceso, por supuesto,
sean sancionados con el máximo rigor que la ley panameña prescribe. Don Danilo Toro. Sí, don José, entre los muchos argumentos se plantea uno que tiene que ver con el escenario internacional. No importa a quién afecte la comisión de un delito, el que se haga un delito, sino que también existe es dónde se cometió el delito. Si un delito se comete en un escenario exterior a una nación, ¿en qué medida el ambiente internacional podrá ser solidario con los países como este o como otros países de América Latina que en este caso se están viendo afectados? ¿Va a haber algo como lo que ocurrió con el caso Pinochet? ¿Hacia allá irá la justicia internacional? ¿En el ámbito de corrupción? Mire, estamos viviendo un mundo global y, por supuesto, en estos tiempos la justicia también es una justicia global. Hay que recordar que el caso Odebrecht se gatilla precisamente por la intervención de los Estados Unidos, que firma un memorándum inicialmente con esta empresa, luego interviene Suiza y finalmente se le envía la información a Brasil y Brasil la empieza a compartir con los otros 12 estados de América Latina que fueron impactados por esta trama de corrupción. Eso ya nos da una idea de la globalidad del caso. Evidentemente, Odebrecht, la investigación de Odebrecht ha tenido avances distintos en cada país. Yo diría que Brasil fue el abanderado que empezó con un ritmo excelente de investigación y luego por sus propios problemas devino en una parada de burro. Perú, curiosamente, es uno de los países que creo que más ha avanzado, a pesar de que las investigaciones aquí también se han dilatado por mucho tiempo. Sin embargo, el escenario probatorio está bastante más claro que en la mayoría de los otros países. Por lo tanto, lo que ocurra en cada país, yo sí creo que va a tener un reflejo internacional. No sé a estas alturas si va a ser similar a la comparación que usted hace con el caso de Pinochet, porque en el caso de Pinochet se aplicó lo que se llama en derecho la jurisdicción universal. Es decir, que independientemente de dónde se cometa un delito, cuando se trata de derechos humanos fundamentales o delitos de lesa humanidad, cualquier país se puede sentir legitimado para procesar ese caso en su jurisdicción. En el caso de corrupción todavía no hemos avanzado tanto, sin embargo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción hoy día establece un sinnúmero de mecanismos de colaboración que lamentablemente no siempre son aprovechados por los fiscales y por los jueces, y también establece incluso mecanismos de investigación conjunta que en algunos casos se ha dado, pero no con la fuerza que hubiéramos querido para el tema del lavajato. Al inicio de estas investigaciones hubo una reunión en Brasilia, donde se sentaron todos los fiscales generales y acordaron realizar investigaciones conjuntas para este tema, y lamentablemente eso no ha ocurrido y ha hecho que hoy entonces tengamos avances muy disímiles en cada uno de los países. En esos avances disímiles, nosotros vamos a la cola en esta carrera del caso Odebrecht. Y recuerdo que teniéndolo en mesa, aquí en Debate Abierto, se popularizó, tomamos sin derecho de autor aquella frase de caiga quien caiga. Ahora uno se pregunta, después de tanto tiempo, con tantas argucias, con tantas dilaciones, ¿caerá alguno? Es la pregunta que uno se hace. ¿Qué expectativa tiene usted en la distancia? Bueno, yo creo que con el avance que tienen las investigaciones, entiendo que la lectura de la acusación fiscal da cuenta de una serie de elementos probatorios y evidencia suficiente. Debemos esperar que la impunidad no sea el resultado de tanto esfuerzo durante tanto tiempo. Sabemos claramente que en Panamá la trama Odebrecht ha tenido una serie de consecuencias corruptas. Sabemos también que muchas veces la propia Corte Suprema de hace un tiempo ha venido teniendo una cuestionada actitud para liberar a personas sobre las cuales recaen sospechas de corrupción y contra las cuales existe abundante evidencia, pero yo espero que en la medida en que ahora viene una etapa más pública, que por ejemplo está generando la atención de ustedes como medio importantísimo de Panamá, la ciudadanía también acompañe la evolución de este proceso para evitar que pueda ser objeto de manipulación y quede en nada. Yo sí tengo la esperanza que de aquí deben derivar algunas responsabilidades de los actores principales de estos delitos. Gracias, don José, por darnos estos minutos y compartir acá en Debate Abierto este domingo. Que tenga buen día. Gracias por su disposición siempre. Gracias.
Hasta Gracias luego. a ustedes y buenos días. Hasta luego. Igual. José Ugaz, desde Lima, Perú. Vamos a Panamá ahora. Hay una frase con la que me quedo. Debemos esperar que no reine la impunidad, dijo el señor Ugaz. Comparte la misma esperanza. Ya en concreto, usted que lo vivió aquí de cerca estas 3 semanas de audiencia. Sí, es un deseo, una aspiración, yo la comparto, es la misma esperanza que yo tengo y después de haber oído la vista fiscal, que es donde entramos de verdad a conocer, todo lo demás ha sido especulaciones, yo creo que de los 50 imputados y la persona jurídica imputada, allí va a haber llamamiento a juicio a varios de ellos. Yo no quisiera entrar en predicciones, hoy es domingo, juega la lotería, sería más fácil decir qué va a jugar que qué es lo que va a pasar, aquí puede pasar cualquier cosa, si la historia nos sirve de algo, en estas mismas semanas, otro caso famoso, el caso Financial Pacific, acaba de terminar en una historia muy diferente. 10 años de investigación, audiencia preliminar, y se está llamando a juicio a una sola persona y todos los demás fueron sobreseídos. No, 2 casos no son iguales, pero sí nos da un patrón de que uno empieza con mucho entusiasmo, muchos imputados y llamados a juicio, el asunto cambia. Entonces aquí hay que ser muy cautos. La vista es el instrumento número 1. La defensa de los imputados ha sido muy interesante, variopinta, porque son muchos, no se puede generalizar. Nosotros nos entretiene mucho el tema de los aspectos más políticos y un tema recurrente, principio de especialidad, hasta el cansancio. Pero hay otros abogados que con otro estilo y con mucha más pausa y calma han hecho saber sus ideas. Don Danilo. Sí. El caso, tal como se ha presentado, para ver si llega a juicio o no, tiene 2 componentes principales. La parte política o los actores políticos y los actores económicos. ¿A quién le concede usted mayor porcentaje de responsabilidad? ¿O los ve por igual? Mire, yo lo veo por igual, pero tengo un sesgo de que, fíjese, en lo político esto es recurrente, la población tiene una percepción fundada en la historia de que con los políticos esto es de esperar. Donde se ha desnudado el tema es en la parte económica. Nada de esto hubiese sido posible si una serie de actores del sector privado, y no lo podemos limitar a un solo sector, bancos, esto incluye casa de valores, bancos, seguros, y los profesionales que trabajamos, porque yo me debo incluir en eso, el tema de abogados, contadores, es una red que ha colaborado. Y a mí lo que me preocupa, yo quiero traer cosas diferentes a la mesa, no lo mismo, la audiencia es lo que nos han servido, es el menú donde tenemos que escoger, pero había la posibilidad de otros menús y se quedó gente por fuera, eso lo ha dicho la gente en la política, porque quieren ver a otro presidente, otros partidos. Yo lo digo que se quedó gente por fuera es en el sector financiero, porque insisto, después de oír la vista, cuando se dieron explicaciones que a un exregulador de valores como fui yo, que he firmado varios de los acuerdos, nos parece un insulto a la inteligencia decir de que yo firmo papeles en blanco y yo no sé nada, y yo soy director de la sociedad, pero no respondo. Ese sistema tiene que cambiar porque si no, esto no ha servido para nada. Vamos a quedar en la misma. Y quiero hacer una predicción fácil. Pequeños Odebrecht están pasando ahora mismo y seguirán pasando si la idea es que los directores pueden salir bien librados de esta batalla. Y el Ministerio Público no la ha enfilado hacia los directores ni los que han ayudado. Lo que se conoce en el mundo moderno ahora como los facilitadores. Fíjese, la ausencia. Todo no es penal. ¿Usted conoce de alguna condena de algún tribunal de ética, de algún colegio profesional? Banca, valores, seguros, abogados, contadores, que le haya llamado por lo menos la atención, una reprimenda a alguien. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la justicia penal haga lo que tenga que hacer si en la primer escalón de la escalera nosotros ni siquiera nos llamamos la atención ni nos parece raro lo que se ha hecho y es más que raro? No están todos los que son ni son todos los que están. Me quedo pensando en esa, porque en la audiencia se habló de este tema, pero principalmente, como usted dice, de los actores políticos. Pero vuelvo al tema de la audiencia y el menú que no sirvieron, porque a mí hubo argumentos que me llamaron poderosamente la atención, ¿no? Hubo uno que me golpeó, decía, el dinero de Odebrecht llegó casi a los 4 millones de panameños y no estamos jugando a los 4 millones de panameños. Ese argumento a mí me golpeó. Yo no sé si hay algún argumento que a usted le haya choqueado, que usted dice, que usted lo cite regularmente, porque ve acá, le parece a uno como increíble, no sé. Sí, más o menos lo que ya adelanté, que una persona, director, presidente de una compañía, le explique a un fiscal que a él le decían que firmara documentos en blanco, que son documentos de transacciones corporativas, y que él no sabía nada porque la organización para la cual él trabaja le decía y él confiaba, y al final del año le da una suma X de dinero, y el Ministerio Público lo deje ir con esa excusa, es
el peligro al sistema. ¿Por qué? Porque el sistema se tiene que basar en la responsabilidad de los directores. Si no, es demasiado fácil. Y esos directores salieron muy bien librados con la idea de un cuento que hay de los directores nominales, que son personas que están allí pero no están. Entonces, si se permite eso, que eso se eternice, tenemos un problema de fondo. Olvídese de Odebrecht y de los presidentes y de los ministros que son temporales. Vendrán otros. Lo que se queda permanente es este tipo de servicio que es dañino para la estructura económica del país. ¿Qué nuevos Odebrecht le preocupan a usted en este momento? Usted soltó ahí una bombita respecto a ese tema. Me preocupa, por ejemplo, que la fraude en contratación pública en Panamá tiene una pena va de 6 meses a 2 años. Eso significa que cualquier corrupción de contratación pública que se está haciendo hoy o se hizo en el 2021-22, cuando se trate de investigar en el 23-24, ya va a haber prescrito. Entonces volvemos a repetir la historia. ¿Qué implica eso? Que esa prescripción hay que alargarla, sentido común. Pero esa no es la panacea, la podemos alargar hasta volver imprescriptible y volvemos al mismo problema. No vamos a encontrar tan fácil otros Odebrecht, que se le llama el caso complejo, emblemático, nos quedamos con esos clichés, donde la empresa confiese y diga, yo le di a tal persona en tal lugar. Los casos no se arman así. Los casos se tienen que lograr, por ejemplo, denunciantes. Ellos son los que dicen desde adentro la información para poder seguir las cuentas. Aquí se habló de la cooperación internacional. Si yo me escuché el 90% de la audiencia, la cooperación fue la que dieron originalmente. Hubo otros momentos donde ciertos bancos y entidades no contestaron. Simplemente, y esto siguió sin las respuestas que no se dieron y continuó. Seguir el dinero es importante porque ese cuento de que el dinero dónde terminó, esto no funciona así. En el blanqueo, que ahora se ha vuelto lo principal y es de lo más paradójico, que no tenga, por ejemplo, en el sistema panameño, que no haya prevalecido el peculado, que no haya prevalecido otros delitos, que la corrupción de funcionario público es la que está prescribiendo, lo acaba de mencionar el amigo Ugaz, y lo hemos dicho ya en ocasiones anteriores, y nos quedemos solo con blanqueo. Va a pasar una cosa interesante para los libros de historia. El delito precedente, blanqueo es un delito que necesita delitos precedentes, va a estar o prescrito, y el delito de blanqueo es el que va con alguna posibilidad que la veremos. Hay jurisprudencia en otros países. España ha permitido que delitos prescritos haya blanqueo. Vamos a ver si nuestras autoridades judiciales así lo entienden, porque bien podrían decir, usted puede decirme lo que usted quiera, pero con un delito prescrito, vamos a explicárselo a la ciudadanía. Yo vengo con un dinero ante usted. Usted tiene que saber de dónde salió ese dinero. Puede ser de la colecta de la iglesia que acabamos de recoger, el dinero más santo que hay en el mundo, y llega y usted bien, entiende que yo soy el que recolecto. Ahora yo soy un ministro que vengo con dinero y yo soy el que doy contrataciones públicas. Usted cuando recibe ese dinero tiene que prever razonablemente que yo gano $7,000 al mes como ministro. ¿Cómo yo voy a llegar con millones? Entonces yo le traigo contratos raros de consultoría. Yo soy consultor al mismo tiempo que soy ministro y digo que me están pagando millones en Andorra. Entonces usted tiene que prever razonablemente que eso es raro, que eso, y no ese cuento de que yo se lo voy a pasar a la gerencia superior y que ese es el que lo apruebe. Si la gerencia superior es probablemente el que trajo al cliente. Usted tiene que suponerlo, ¿usted se refiere al banco? A cualquier persona, el banco es el número uno, pero hay muchos más. Hay casas de valores, hay seguros. Es que no solamente se concrete en uno. Y reaseguros, Hugo, Entonces, ¿cuál es el punto para la idea? No nos tratemos de ignorantes colectivamente. Si usted tiene que saber, antes esto se tenía que saber, 100%. Yo tenía que saber que el dinero que usted traía, hoy en día dice previendo razonablemente. Las personas razonables, y creo que nosotros tres lo somos, sumamos en la cabeza y sabemos, esto no es razonable y esto yo tengo que sospechar. Don Danilo. Esta lectura del expediente, cuando la hizo la Fiscalía, me dejó a mí la sensación de que hay aparatos del Estado que están literalmente haciendo el importantísimo papel de una bola en un arbolito de Navidad. Y me refiero específicamente a algo como la UAF, la Unidad de Análisis Financiero. ¿Qué hace el Estado con este aparato? Muy interesante, que no es una entidad única panameña, esto en otros lugares se llama la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF. El nombre es poco importante. Los sujetos obligados tienen que reportarle todo lo que sospechen. La tendencia humana es que al principio se reporta poco, luego cuando llaman la atención se reporta todo, la gente se pone nerviosa porque descarga todo, pero reportan y reportan. Una de las quejas mundiales es que la UAF no le
dice al que reportó qué pasó con esto. Algunas cosas terminan en proceso. En Panamá, la evaluación del Fondo Monetario Internacional del 2007, espero no equivocarme, tiene un párrafo que yo no dejo de citar, donde cuando se entrevistó al órgano judicial, los evaluadores expertos, el órgano judicial, cito, dijo, yo no conozco ningún caso que se haya iniciado y se haya llevado por un reporte de la UAF. Ya eso nos dice todo. Pregunta. Entonces, eso fue en ese momento. Una bolita en el árbol de Navidad. Puede haber cambiado mucho porque los tiempos son importantes, pero eso nos dice mucho. Lo otro también que se use la UAS políticamente para tener los datos de los enemigos políticos de turno. Ese también ha sido un tema de las evaluaciones internacionales que nos dicen UAF debe salir del Ministerio de la Presidencia. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar con este caso? Mire, que no nos escandalicemos de perder la capacidad de escandalizarse, esperar lo peor, porque hay mucho cinismo y frustración. Entonces tenemos que abrigar esperanza o también adoptar la otra política que he visto, que es de contentarse de poco. Es decir, hombre, pero se hizo algo, o por lo menos es más que antes. Eso no es suficiente para los que aspiramos a lo correcto. Es decir, lo que hay es que hacer obligatorio la vista en el YouTube de texto. En todas las escuelas, la maestría, no se puede dar un máster en Business Administration si uno no se ve eso, porque esa es la realidad de los negocios. Y entender cuando cada uno diga, yo lo hago en cumplimiento, es importante que se sepa porque eso aterriza en este escarnio público. Nadie quiere estar en esto, que lo estén asoleando, diciendo, donde la población entiende que lo que usted hizo no estuvo bien. Ya nos pasamos de tiempo, pero muy breve. ¿Todavía podemos seguir hablando de persecución política? Mire, no, eso no es posible. Gracias, don Carlos, por haber estado esta mañana aquí en Debate Abierto, dando luces también con don José Ugaz al principio de este segmento, caso Odebrecht. Otro tema que tenemos que seguir analizando, pero muy en detalle es, fíjese, íbamos a hablar de política, pero dije, hablemos de la realidad político-económica, porque ya arrancó la política, así que tenemos a un excontralor para poner en perspectiva dónde estamos y hacia dónde vamos en estas condiciones, el análisis económico-político con un excontralor que, a propósito, como hablaron del contralor en la audiencia de Odebrecht, ¿no? En segundos nada más nos acompaña José Echevarría. Sí, estamos hablando con José de los Santos Echevarría, excontralor. Bienvenido. Gracias. Gracias, Danilo. Gracias, Hugo. Nos trajo una java de panecito. Usted sabrá lo que es bueno. Espero saberlo bien. Sí, lo sabrá. Lo dejo hasta allí. Don José, enlazo un poquito lo que vamos a conversar con lo que se acaba de ir, que es la audiencia del caso de Odebrecht. Insistentemente allí muchos decían, aquí no se comprueba nada, delito de funcionarios públicos, corrupción, etcétera, porque no hay informe de Contraloría. La pregunta es, ¿la Contraloría está jugando el papel que le corresponde en lo que es la lucha contra la corrupción? Antes de eso, buenos días a todos. Yo quiero destacar el papel que han hecho los fiscales. Sinceramente creo que ha sido un trabajo arduo y un trabajo que probablemente mucho sector de la sociedad panameña no ha reconocido. El papel de los defensores era exactamente lo que se pensaba. Esto es donación, esto no es coima, que por aquí, que por allá, más excusas que razones. Creo sinceramente que la Contraloría, hay que remontarse a la Contraloría en la época en donde se inició esto, que fue en el 2013 con la denuncia del Contralor Widen. Y de esta parte acá la Contraloría básicamente no ha querido involucrarse directamente en la investigación del caso de Odebrecht, porque al final de cuentas hubiera estado sentado allí justificando o declarando los casos que se han presentado. ¿Otra bolita en el árbol de Navidad? Otra bolita. Es que me gustó esa analogía. Continúe, disculpe. No, creo que no solamente la Contraloría, sino que todas las instituciones, y Danilo lo sabe mejor, que no han cumplido con su papel que les corresponde tanto constitucional y legalmente, son las que han tenido al país en una situación bastante difícil. Ahora, usted como economista de pronto nos puede dar una aproximación del costo de la corrupción, o lo pongo de otra forma. El sobrecosto, que es lo que iba a la caja 2 de Odebrecht, por ejemplo, lo que representa para el ciudadano que recibe las obras
o que deja de recibir obras. ¿Cómo usted traduce eso? ¿Cómo lo podría traducir? Yo creo que los ciudadanos tienen que estar conscientes que lo que se ha pagado en sobrecosto ha ido en manos de privadas. Eso en primer lugar, y ha enriquecido a muchas personas de cuello blanco. En segundo lugar, el costo lo estamos pagando todos los panameños. Y no solamente es el costo financiero, no es el dólar que hemos pagado, sino lo que nos ha costado eso en desarrollo económico y social para la población panameña. Podemos sentirse, o algunos pueden sentirse orgullosos de lo que se pagó en la cinta costera, pero eso no debe haberse pagado en la cinta costera. Lo que nos ha costado la ciudad de la salud, en materia de salud, y lo que nos está costando rehabilitarlo, lo que nos ha costado no solamente muchos proyectos de Odebrecht, muchos proyectos de otras empresas, particularmente las españolas, en donde todavía no se han entregado. El costo es al panameño. Es el panameño al que al final de cuentas está pagando y pagará, porque parte de eso todavía es deuda, y pagará el producto de las coimas y de los sobreprecios que se están denunciando y comprobando en el caso de Odebrecht. ¿Usted cree que habrá llamamiento a juicio, usted como ciudadano? Yo espero que va a haber este llamamiento a juicio, porque si uno ve la argumentación de los defensores es totalmente débil. Es una argumentación más de justificación que una argumentación de defensa. Vamos a otro tema, vamos al tema económico, y no podemos pasar por alto lo que hablamos hace unos minutos, don Danilo, con don Jorge Nicoló, Caja de Seguro Social. ¿Por qué? Hombre, porque citaba el informe de la OIT, hoy tenemos menos empresas que en el año 2012, que se usaba de referencia, y el alto nivel de informalidad nos ubica en un panorama económico, y el alto nivel de endeudamiento, claro, nos ubica en un panorama económico complejo. ¿Cómo lo ve usted? Yo siento que la próxima explosión social de este país va a darse por la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social, cualquiera que sea el gobierno, ya se supone que este gobierno no va a tomar ese problema, sino que lo va a pasar. La Caja del Seguro Social es una de las instituciones que afecta a la mayoría, si no a todos los panameños, de manera directa o indirecta. Yo he pensado muchísimo sobre el tema del Seguro Social a futuro. Y veo, por ejemplo, el hecho de que se van a estar jubilando con jubilaciones económicamente muy difíciles, millares de panameños que en el futuro van a entrar en niveles de dificultad económica. Pongo un ejemplo, Danilo. Que es la mayoría de los empleados, si un empleado cotiza por $500, él se va a jubilar con el 60% de esos $500, ¿verdad? 6 por 5, 30. Él va a recibir por el resto de su vida $300. Eso es los que en teoría se van a jubilar. Vamos a suponer los que no se jubilan, que dependen de 120 para los 65. Y vamos a suponer todos los que no van a terminar la cuota requerida para jubilarse, porque son empleados de 3 meses, 6 meses, que lo sacan, lo ponen, lo entran, y esa gente no va a tener derecho a jubilación. Si uno suma o resta de los 4,5 millones de población que vamos a tener, va a haber en Panamá una cantidad de probablemente arriba del 1 millón de personas que van a tener en condiciones económicamente muy difíciles. Don Danilo. Sí. El escenario que usted nos ha presentado en estos momentos indica que la situación económica del país es realmente una situación que tiene muchas luces rojas, avisándonos que hay peligro en el camino. En esa situación, ¿cuál es el perfil de propuesta económica que debiéramos esperar de alguien que aspire a dirigir este país? De un
próximo presidente de la República, ¿a qué él debiera ponerle la atención con todas esas señales rojas que usted ha presentado? Yo creo, Danilo, que tendríamos que ponerlo a medida de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Este país no tiene un proyecto de país a largo plazo. Este es un proyecto que, y tú eres sociólogo, que hay que construir el concepto de nación panameña. Los jóvenes de hoy día no tienen el concepto de nación que tenemos nosotros. Ellos viven en otro mundo y van a vivir en otra realidad. Ellos van a vivir en la realidad virtual digital. A mediano plazo, siento que cualquiera que tome el gobierno en las próximas elecciones tiene que tener algunos proyectos para sanear algunos temas estructurales a mediano plazo. Uno de ellos es el seguro social. Otro de ellos es el tema de la desigualdad, el tema de los problemas sociales. Y a corto plazo, quien gobierne a partir del 24 va a tener que enfrentarse a tomar decisiones económicas de inmediato para poder sacar al país de la crisis económica en donde vamos a estar. Precisamente por eso yo no me quiero ir tan lejos. Yo no me quiero ir al 2024. Yo quiero irme aquí y ahora. Porque este gobierno tiene año, 9 meses más o menos, que todavía tiene trabajo, tiene asignatura pendiente. ¿Qué debe hacer el gobierno en este momento con la situación económica que estamos enfrentando de alta informalidad y de desempleo, que no es lo mismo de desocupación? Quiero hablar de desempleo. Danilo, además de sociólogo, es politólogo. Y probablemente estará de acuerdo conmigo en que las luces para los próximos meses no es resolver los problemas nacionales. Las luces para los próximos meses, cómo nos mantenemos en el gobierno. ¿No? Esa es la realidad. La política es sobrevivir. La política es sobrevivir. Alguien dijo una vez que bien pendejo el que se deja quitar el poder. ¿No? Y yo no creo que... ¿Y usted cree que en el gobierno está en esa etapa de ver cómo me aferro en vez de ver qué es lo que tengo que hacer o cuál es la asignatura que tengo pendiente? Definitivamente, Hugo. Te puedo mencionar. A ver. Te puedo mencionar, ok, ¿por qué se está cambiando la ley de descentralización? ¿Por qué se están nombrando alrededor de 1000 y pico promotores en la Asamblea Nacional de Diputados? Eso van a ser los activistas, ¿no? ¿Por qué se estableció la estrategia de que los independientes tienen que depender de los partidos políticos para quedar como candidatos independientes, sobre todo en los 3 primeros lugares a la presidencia? ¿Por qué nos estamos endeudando para seguir manteniendo una planilla estatal que a todas luces es una planilla política? ¿Por qué nos estamos endeudando para poder tener, no hacer los recortes de gastos necesarios? ¿Por qué nos estamos endeudando en proyectos de llave en mano que probablemente son muy justificables, pero que hay otras prioridades sociales en el país ahora mismo? Siento que toda la estrategia gubernamental está estructurándose para poder repetir en el año 2024, independientemente de cuáles sean las condiciones. Y tú lo ves en las campañas de publicidad que tiene el gobierno, que es una campaña de publicidad para crear otra realidad que no es necesariamente la realidad que tienen los panameños. Oiga, y yo sí algo que respeto son las canas, y usted tiene más que yo, ha vivido más que yo, tiene más experiencia que yo. ¿Esta estrategia le va a funcionar a este gobierno? No te voy a decir que no es una estrategia descabellada, sobre todo en un país que al final de cuentas la gente vota por la inmediatez, la gente vota por el clientelismo, la gente vota por el qué hay para mí, ¿no? Y creo que en ese escenario político la estrategia gubernamental, además, mira, controlan la Asamblea, controlan el Ejecutivo, controlan la Corte Suprema de Justicia, controlan el Tribunal Electoral,
controlan el fiscal electoral, controlan el partido político más grande de mayor afiliación, controlan la planilla estatal, controlan los proyectos clientelistas. O sea, eso no es por azar, eso es parte de una estrategia debidamente concebida. Don Danilo. Si la política pública más importante es sobrevivir día por día, ¿qué va a ocurrir a su criterio en el corto plazo? Es decir, de aquí a 9 meses o un año, cuando el gobierno no nos está presentando un escenario económico boyante. O sea, los números están indicando que la cosa va a ser difícil. Y me baso no en lo que haya podido crecer la economía, sino que la propuesta oficial es recortes significativos a todo lo que las instituciones del propio Estado solicitan en el presupuesto del año 2023. Pero recortes en la parte de inversión, básicamente. No recortes en la parte de los gastos operativos. Mira el caso de la UNACHI. ¿No? Entonces, si uno mira la estrategia para mí es muy clara. O sea, mantengamos el gobierno funcionando independientemente si estamos endeudándonos para pagar planilla o gastos operativos, pero no toquemos la parte operativa del gobierno porque tenemos que llegar a las elecciones. Y el panameño, creo yo, y pido disculpas si me equivoco, cuando comienza la campaña electoral, cambia de chip. ¿Qué chip se pone el panameño? Se cambia el que hay para mí. Ajá. Oye, pero yo he visto el que hay para mí a niveles industriales. Ahora que uno escuchaba los millones que se acordaron con Odebrecht para la campaña 2014, uno logra entender cómo es que salían furgones de Corozal que llevaban lavadoras, refrigeradoras, de lo que usted buscara había. Era furgón y furgón que iban para todas partes. O sea, fue el clientelismo industrializado y ya uno más o menos tiene idea de dónde venía la plata, de esos sobrecostos y tal vez de otros probablemente. Pero y al final no ganaron. Hugo, ¿de dónde venía y quiénes la tenemos que pagar? Es otra cosa. ¿De dónde venía y quiénes la tenemos que pagar? Porque eso no lo pagó Odebrecht ni lo pagaron los candidatos que perdieron o que ganaron. Eso lo tenemos que pagar nosotros porque ahí está la deuda por pagar. ¿Cómo vamos a cerrar este año en materia económica teniendo el nivel de desempleo que tenemos? Fíjate que yo hablo de desempleo y no de desocupación, porque me preocupa que veamos desocupación y no desempleo, que es más real, ¿no? Y con el crecimiento que se ha pronosticado, ese sentimiento que tienen algunos de esto, estamos en problemas, ¿va a desaparecer? Porque esa es la otra cara de la moneda. Siento que hay dos escenarios, Hugo. El primer escenario es el escenario de que estamos en una economía de crecimiento, la número 1 en América Latina, que el Producto Interno Bruto está muy bien y que hay inversiones extranjeras y por aquí y que por allá. Perfecto. Pero mira la otra cara de la moneda. ¿Cuántas personas hicieron filas ayer? Más de 20,000 jóvenes para 3,000 puestos de trabajo. 24,000. Ok, para 3,000 puestos de trabajo en teoría anunciados. Entonces, no hay la menor duda que el desempleo es y seguirá siendo uno de los problemas más grandes que enfrenta la juventud panameña y la sociedad panameña. Y por otro lado, la economía informal, en donde más del 57% de la economía es informal, es la economía de sobrevivir, es la economía del día a día, del hoy. Y eso representa muchísima gente. Por otro lado, puedes ver la bonanza probablemente en ciertos sectores, pero en la realidad del panameño uno no encuentra que esa bonanza permea. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Siempre orientador escucharle, don José de los Santos Chembarría. Que tenga muy buen día y gracias por los panecitos. Gracias. Vamos a una pausa. Vamos a hablar de política, la política profunda. Sí, mirando con las luces largas que nos plantea don Danilo, pero también la política de hoy, porque me quedé pensando en eso de las figuras independientes y demás. Un político de mucha trayectoria con una política joven nos acompañan José Isabel Blandón y también Samantha Acrish. Con ellos vamos a tener un balance político de la semana en breve, aquí en Debate Abierto.
Hablemos un poquito de política para cerrar el día de hoy. Nos acompaña Samantha Akrish. Bienvenida. Gracias. Usted es candidata independiente, ¿verdad? Precandidata independiente para el circuito 8-3. Este es un anuncio político no pagado. ¿Cómo le va? No pagado. Excelente. Me 6 alegra. semanas consecutivas, la candidata más firmada. Bien. ¿Así? Sí. Hombre, vamos bien, decía alguien. Y no nos iba tan bien, pero bueno, espero que usted sí. Y también, don José Isabel Blandón, usted decía, llegó la hora. ¿Ahora qué dice? Llegó la hora. Sigue llegando la hora. Sí, sí. Antes era de la alcaldía, ahora de la presidencia. Ahora la presidencia. Bueno, ya veremos. Usted sabe que don José de los Santos Echevarría, que se acaba de ir, dejó allí una idea que me está dando vueltas, ¿no? Que las candidaturas, por lo menos las presidenciales o precandidaturas, están minadas por los partidos políticos. ¿Dónde dice que sí? Es verídico, es verídico. Tenemos actualmente 2 personas que encabezan las listas presidenciales, 2 personas que actualmente pertenecen a partidos políticos. Y otro que tiene raíz política. Y otro que tiene raíz política. Tenemos a una Kathleen Levy que renunció el mismo día que se postuló por la libre postulación. ¿Y esto es bueno o es malo? Por supuesto que es malo, porque al final, en las reformas electorales, nosotros los independientes ganamos varias batallas, pero perdimos varias también. El hecho de que los partidos políticos tengan tanta presencia en las reformas electorales, pues obviamente están batallando para ganar sus propias batallas. Esta fue una de ellas. Oiga, muchos de esos protagonistas vienen de su partido o están en su partido todavía. ¿Qué opinión tiene? Mire, yo siempre he estado a favor de la libre postulación en el sentido de que le brinde la oportunidad a aquellos que no están inscritos en partido a poder participar. O sea, que usted también coincide en que es malo lo que está pasando. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que la libre postulación es precisamente para darle ese espacio de participación y de ejercer ese derecho de elegir y ser elegido para quien quiere postularse sin estar inscrito en un partido. Que los que estén inscritos en partido vayan a la libre postulación, lo que hace es cercenar ese espacio. Don Danilo. Pero yo quiero verlo forzosamente también con otras consideraciones. Yo pienso que aquí hay una frontera que funciona para ambos lados. El que las personas que hayan pasado por la vida de un partido político se lancen independiente, ¿por qué descalificarlo si mañana una persona de libre postulación puede recurrir a los partidos políticos? Es decir, Sí. ¿eso no funciona en ambos lados o hay más densidad de un lado que del otro? Yo creo que esa es una de las tantas batallas de las reformas electorales que quedaron en un área bastante gris. Por ejemplo, sí, es técnicamente cierto lo que está estableciendo, pero por ejemplo, para los circuitos plurinominales, como el que yo me encuentro, yo no podría aspirar, por ejemplo, a estar en la papeleta en un partido político. Entonces, ¿quiénes fueron los que establecieron esto? Los partidos políticos. Entonces, esto hace que ellos puedan escoger de a dedo a los candidatos por libre postulación que quieren que los representen en las papeletas. Entonces, estamos hablando de un doble discurso bastante fuerte. ¿Por qué? Porque no les conviene tener a personas por la libre postulación en líneas partidistas. Entonces, son este tipo de cosas que se ven bastante sospechosas y maleables, en la que estoy en total desacuerdo. Si alguien es miembro de un partido político, entonces que pase por los procesos de primaria como los establece la ley. Pero ahorita mismo tenemos un proceso de confusión en la ciudadanía sumamente grande, donde el Tribunal Electoral ni siquiera ha podido responder todas estas preguntas. Hombre, y los partidos están sufriendo de algo. No hay mucha fidelidad. Son los miembros de los partidos los que están firmándole a muchos de los independientes. Eso es correcto. 65%, don José. Bueno, así fue en el periodo pasado también. Recuerda, vamos aquí a hacer un poquito de historia. Memoria histórica, ven. Sí, en el 2014, si mal no recuerdo, la reforma no permitía que inscritos en partidos le firmaran a los de libre postulación. Y una gran oposición y cuestionamiento de eso por parte de los candidatos a libre postulación, que pelearon para que en la siguiente reforma electoral se permitiera que los inscritos en partidos políticos le pudieran firmar a los de libre postulación. Y así fue. En la elección del 2019 también los números fueron muy parecidos, 60, 60 y pico % de los que firmaron a los candidatos a libre postulación eran personas inscritas en partidos, porque son las más politizadas de todas, son las que están más pendientes de los procesos. Y mucha gente firmó en el sentido de que hey, yo sí creo que hay que darle oportunidad a otra gente que participe, bueno, vamos a firmar, que no significa, una firma no es un voto. Una firma es simplemente que te doy la oportunidad de participar. Desde esa perspectiva, hay quienes dicen, bueno, si los inscritos en partido le podemos firmar a los de libre postulación, ¿por qué los de partido no podemos participar en la de la libre postulación? Pero entiendo esa lógica, pero lo que para mí es importante aquí
y la razón por la que desde los 90, por lo menos quienes hablan, ha defendido que exista libre postulación es porque yo creo que es importante la libre competencia, tanto en lo económico como en lo político. Y no puede ser que existiera un monopolio en manos de los partidos políticos de que solo nosotros postulamos. Así fue cuando yo me inicié en la vida política. Yo no tenía la opción de decir voy por la libre, yo tenía que escoger un partido para poder ser candidato. Eso había que romperlo. Y eso fue lo que se rompió con la posibilidad de la libre postulación. Sí. Pero si tú agarras ahora que personas inscritas en partidos puedan postularse por la libre, lo que terminas es, en alguna medida, cooptando ese espacio. Porque, ¿qué está pasando en algunos corregimientos? Te lo digo por conocimiento propio. Hay representantes que han agarrado y han postulado 3 personas y le están recogiendo firmas para que nadie por la libre pueda correr y asegurarse que no van a tener competencia. Sí. Eso está pasando en algunos lugares. Sí, está pasando. Eso está mal. Eso está mal porque, reitero, es tergiversar lo que tenía una buena intención. Se ha pervertido el sistema. Sí. Sí, totalmente. Y entonces ahorita mismo nosotros nos encontramos en la constante batalla de tener que informarle a la ciudadanía cómo está pasando este proceso y por qué este nivel de confusión que bajo mi perspectiva, con los millones de dólares que tiene el Tribunal Electoral para tener publicidad, cómo no se ha invertido en poder capacitar a la ciudadanía de lo que está pasando, cómo nos miran como bichos raros cada vez que vamos a buscar una firma porque no saben lo que significa. Entonces hay tantos procesos, hay tantos procedimientos que están pasando por la libre postulación ahorita mismo que son totalmente ajenos a la figura del ciudadano de a pie. Entonces ha sido un trabajo abismal que hemos hecho por las últimas 7 semanas que nos hemos puesto al hombro el trabajo de tener que informarle a la ciudadanía cuando ese no es nuestro rol. Oiga, si alguien que le va bien en firmas dice que nos están mirando como bichos raros, entonces es bien preocupante. Vamos a otro tema, porque en la Asamblea esta semana fue noticia por muchas cosas, pero me quedo con el tema de el mejor salario posible para los alcaldes y representantes. ¿Vamos bien? ¿Es la salida correcta? Le pregunto. Bueno, definitivamente yo creo que está de más que la injusticia ganó una vez más en nuestro país. Esto pues solamente demuestra la falta de compromiso que tiene la Asamblea Nacional con mejorar el tema de las planillas infladas que tenemos ahorita mismo. No, para mí no tiene ningún tipo de sentido que un alcalde o un representante, que ya sabemos de por sí que es un trabajo de tiempo completo, esté emplanillado en ninguna otra institución y que a su gusto pueda escoger cuál es el salario más alto. Me parece una de las cosas pues más ridículas que se han pasado en la Asamblea Nacional en este término, pero al mismo tiempo yo creo que ha ayudado a que la ciudadanía empiece a abrir los ojos de las intenciones que tienen las personas en la Asamblea Nacional. Una de las cosas más ridículas. Sí. Y hubo panameñistas que votaron a favor de esto. Mira, yo lo primero que tengo que decirte es que a mí me parece que hay un fallo de la Corte que está muy claro en cuanto al tema del doble salario. Eso es inconstitucional. Segundo, yo creo que hemos centrado el debate sobre la descentralización en ese tema, cuando ese es un tema que toca pocos cargos. O sea, son pocos los representantes que están en la situación de tener un cargo en el sector público, sea docente, médico o alguna otra posición, cuyo salario en esa posición fuera mayor que el de representante de corregimiento. Yo creo que no estaremos hablando ni de 50 autoridades locales de todas las que hay a nivel nacional. Para mí el real problema que está habiendo ahora mismo con la descentralización no es ese. Que no por decir que eso no es un problema. El problema más serio que está viendo aquí ahora mismo es que el gobierno del PRD está haciendo a través de la autoridad de descentralización transferencias por encima del tema del impuesto de inmueble a juntas comunales del PRD y no a juntas comunales de otros partidos como parte del clientelismo y de la preparación hacia las elecciones del 2024. Estamos hablando de cientos de miles de dólares que se están transfiriendo a juntas comunales, reitero, del PRD y exclusivamente del PRD. Entonces estamos distraídos en este tema, dice usted. Estamos distraídos en este tema que, reitero, que no es que no sea un problema, que no es que esté bien, pero es menor frente a los millones y millones de dólares que hoy la autoridad de descentralización está transfiriendo solamente a juntas comunales del partido de gobierno sin ningún tipo de criterio más que el criterio clientelista. Eso encaja en la estrategia que decía don José Echevarría hace unos minutos, preparando el panorama para quedarme o aferrarme en el poder. El tema es, ¿le dará resultado, don Danilo? No sé. Desde el punto de vista histórico, las juntas comunales siempre han sido, no, siempre no, pero con frecuencia han sido receptáculos de fondos. Es más, hay un informe de una recepción millonaria de fondos de hace unos años atrás
para juntas comunales, que quedó Pero no pintado- le resultó. que- Es lo mismo que decía hace un rato. Que quedó No se inve- grabado sí. en las nubes. No se investigó, quedó grabado en las nubes, Sí. pero no les resultó la estrategia. Sí. La pregunta es, ¿resultará ahora? Bueno, es que vamos nuevamente un poco, decías antes de las canas, que Sí. eso por las canas, que hace un poco de historia. En el gobierno de Martinelli no había descentralización y precisamente se usó esas transferencias para agarrar y llevar adelante uno de los mayores cambios de partidos que hubo en la historia de este país, de transfugismo durante ese periodo de Martinelli, de alcaldes, diputados, representantes de corregimientos. El CD ganó 15 diputados en la elección del 2009 y terminó con 40 y pico. 10 eran panameñistas, como 15 eran PRD y de otros partidos, todo a cambio de cuánto dinero te voy a transferir a una junta comunal o de partidas. En el periodo pasado con la descentralización, a todas las juntas comunales les tocó la misma. Pero hoy el día mismo la recurso. descentralización especifica que debe ser para proyectos de inversión. No, Podría- no, eso ¿no? se cambió desde el 2020. En el 2020 se cambió, pero por una coyuntura muy específica. tema de la pandemia. En la que estuvimos de acuerdo, inclusive nosotros como panameñismo, porque por el tema de la pandemia, las recaudaciones de todos los municipios bajaron de tal manera que no podían ni siquiera pagar la planilla. Entonces, en ese momento se aceptó que se cambiara la ley para que de manera excepcional, durante el año 2020, se pudiera hacer los fondos del impuesto inmueble de descentralización en funcionamiento. Pero ¿qué pasó? En el 2029 volvieron a cambiarlo para el 2021 y ahora lo están cambiando de nuevo para el 2022 y para el 2023. Entonces, lo que fue una cosa que se concibió de manera excepcional ahora se está convirtiendo en la regla general. Me parece importante recalcar y creo que sería un poquito irresponsable quitarle el énfasis que esto está trayendo a colación. Primero, porque esto es un punto mediático importante para que se entere la ciudadanía de lo que está pasando con las juntas comunales y las alcaldías. Sí tengo que rescatar un poco de lo que dice acerca del tema de la discrecionalidad que tiene el Ejecutivo para poder transferir fondos a las juntas comunales. Y esto nosotros lo vemos de carácter prácticamente diario. Y lo estamos viviendo desde el 2020 con el programa Panamá Solidario, que creo que es una de las tantas cosas que nosotros hemos olvidado. Panamá Solidario va a ser el nuevo PAN dentro de un par de años y lo vamos a estar viendo subiendo y bajando escaleras por la discrecionalidad que ha tenido el Ejecutivo precisamente para transferir fondos a diestra y siniestra sin tener ningún tipo de regulación. Y la realidad es que este tipo de cosas se ha prestado para clientelismo y para una pre-campaña política que están teniendo actualmente las juntas comunales, los representantes y los alcaldes para llegar a su comunidad con fondos directamente del Estado. El nuevo PAN es el Panamá Solidario. ¿Usted coincide con eso? Mira, yo coincido en que cuando vayan a investigar cómo se manejaron todos estos bonos, bolsas de comida y las transferencias que han estado haciendo, va a haber mucha gente que va a tener que responder a la justicia y mucha subida y bajada de escalera. Mira, te cuento algo. En una reunión con representantes del panameñismo en Herrera, representantes de corregimiento, uno de ellos me dice, me llegó una transferencia. Y yo, wow, yo no la pedí. Cuando fue a ver, le dijeron, no, pero es que usted es panameñista, ahí hubo un error. No se revirtió. Se revirtió. Eso de porque la transferencia no para los PRD. ¿Me explico? Y eso claro, fue para las elecciones del PRD de marzo. O sea, estuvieron transfiriendo 40, 50, 100 mil dólares solo a las juntas comunales del PRD. Es que aquí la gente no ha querido averiguar. ¿Por qué fue que sacaron a Vigil de la descentralización? ¿Por qué lo sacaron? Porque el que está ahora es Moley. Esa pregunta la dejamos ahí Bueno. en el aire. No, sí, no, me ubico en el tiempo y sí, tiene razón. Pero yo pensé que tenía que ver más con el tema de la UNACHI, que tampoco es una cuenta santa, pero tiene bueno. que ver con cómo manejaron las transferencias, fue la a las transferencia. juntas comunales. Oiga, quiero hablar de otro tema porque ahora que usted hablaba de me llegó una transferencia y no sé de dónde es, qué sé yo, me recordó por alguna razón algunos alegatos en la audiencia Odebrecht, enseñanzas que le dejó a ustedes el caso Odebrecht. Y si de verdad ustedes estiman que habrá llamamiento a juicio o no. Oiga, a propósito, los dos son abogados, así que deben tener un criterio muy formado de lo que pasó allí. A los dos. Bueno, para mí yo creo que la lógica nos dice que sí va a haber un llamamiento a juicio. La manera en que se ha comportando tanto el órgano judicial como el Ministerio Público indica que los precedentes son evidentes, que el hecho punible existe y que va a haber un llamamiento a juicio. Creo que eso sería lo responsable. ¿Qué me llevo? Me llevo que los abogados defensores evidentemente están tratando de hacer una técnica de pataleo de abogado al tratar de llevar pequeños tecnicismos de los cuales supuestamente estaban
opuestos al principio de este proceso. Entonces, ahorita mismo nos encontramos el país entero, estamos esperando justicia. Este proceso que ha durado ya más de 7 años, definitivamente nos lleva a recordar de que nosotros somos de los pocos países que son el hazmerreír mediáticamente porque no hemos podido llevar a justicia. Yo creo que aquí no estamos buscando inocentes o culpables, sino que estamos buscando la más mínima cosa, tecnicismos, meros tecnicismos para poder tratar de tener un no culpable. Y eso es bastante irresponsable. Don José. Mira, en esta etapa el llamamiento a juicio lo que debe comprobar la Fiscalía es que se cometió un delito y que hay vinculación de los acusados con la comisión de ese delito. ¿Y lo logró hacer? Yo creo que sí, en abundancia, creo que hay pruebas de aviso allí y que debe haber llamamiento de juicio para los principales actores. Quizás un par ahí hasta para Juan Carlos Varela. De los pescaditos. Ahí hay muchos copartidarios suyos. Mira, yo pienso que al final va a haber llamamiento de juicio para todos. Otra cosa es que haya condena o no haya condena, ¿no? Son dos cosas distintas. Que te llamen a juicio no quiere decir que ya te están condenando. Entonces, yo sí creo que va a haber llamamiento de juicio para la gran mayoría. Y de acuerdo a lo que pude ver de la audiencia, que me pareció una decisión correcta, tirarla por los medios, que la gente que quisiera verlo lo pudiera ver. Lo que yo pude ver, me parece que hay suficientes elementos para condenar, en muchos casos. Ya veremos si sucede o no. Hay algo con lo que quisiera cerrar y son los hallazgos de una encuesta, que para mí es la encuesta de las encuestas, porque contestaron 11.698 personas. Unos temas que trajo la Contraloría a través del INEC, que de pronto nos ubican y nos hacen tocar tierra en temas como la eutanasia, cannabis para fines medicinales, aborto, educación sexual y demás. Para refrescar conocimientos, señor director, si tenemos la información de la encuesta de INEC, comencemos con lo que usted quiera, la ponemos ahí para refrescar información, nada más. Porque, como les decía, se consultó sobre eutanasia. Me llama la atención que incluso los jóvenes no saben qué es eutanasia. 1 de cada 2 jóvenes no sabía qué era la eutanasia. Eso nos ubica un poquito de qué tan desconectados estamos de la realidad. Pero ahí está el tema del aborto, por ejemplo. Hallazgo en el tema aborto prácticamente es unánime a nivel nacional. Ahí está el hallazgo. Prácticamente 8 de cada 10 está diciendo yo no estoy de acuerdo con el aborto. Es uno de los hallazgos. Vamos con el siguiente hallazgo también. Rapidito, señor director, el siguiente. La siguiente gráfica. ¿O nos quedamos con aborto? Bien, nos quedamos con aborto. Este hallazgo, ¿qué plantea para la discusión política de aquí en adelante? Bueno, esto básicamente empieza a sondear cómo se siente el panameño con diferentes temas. Sin embargo, debo confesar que me parece pues un poquito irresponsable la manera en que se hizo la pregunta. Actualmente el panameño, de la misma manera que tiene una postura tan extrema a favor o en contra de estos diferentes temas, no sabe cuáles son las implicaciones y no sabe cuáles son las regulaciones que existen actualmente. Entonces estamos en contra de toda la figura como tal. Esta, por ejemplo, la gráfica que está mostrando ahorita mismo, a favor o en contra de LGBT. ¿Qué verdaderamente significa eso? De que existan, de que se casen, de que adopten. Y este tipo de preguntas empieza a generar un montón de confusión. La manera en que nosotros podemos preguntar acerca de si puede existir algún tipo de igualdad de derechos o derechos del todo de un cierto sector de la población me parece un poquito irresponsable. Entonces, este tipo de cosas confunden aún más la población. Estoy en algo de desacuerdo en la manera en que se formularon las preguntas. En el tema de que estaba en la gráfica de la LGTBIQ+, decía, ¿qué tan de acuerdo está con que las personas de la comunidad tengan los mismos derechos con el resto de la población? Y ya usted vio el resultado, 57% dijo sí. Ahora, cuando se iba a lo específico, que era el tema de las uniones, y fíjese que se habla de uniones, no de matrimonio, también ahí prácticamente unanimidad, 77% diciendo que no, 13% se pronunciaba a favor. Que también es bastante irresponsable, Hugo, porque esa figura actualmente no existe en la legislación panameña. Ni unión ni matrimonio. Ese tipo de cosas, no, la figura como matrimonio como tal sí existe. El matrimonio para personas de diferentes sexos, obviamente. Claro. Pero la figura legal de unión civil no existe en la legislación panameña. Entonces, al hacer este tipo de preguntas, se está confundiendo el término legal.
Y lo que nosotros tenemos que hacer, si este tema siquiera va a ser considerado, es una reforma integral a lo que es nuestro código de familia, porque la palabra matrimonio empieza a confundir muchísimo al panameño porque lo consideran como una palabra eclesiástica. Acá nos fuimos con unión, no con matrimonio. Su balance de estos hallazgos, don José. Bueno, mira, yo lo primero te diría que sí, habría que revisar bien la metodología que utilizó el INEC para hacer esta encuesta, no sé cómo llamarla, y ver realmente la credibilidad de sus resultados, ¿no? ¿Usted pone en duda la credibilidad, No que lo ponga en duda, que tengamos en cuenta que sinceramente la Contraloría en los últimos años no le ha ido bien con este tipo de cosas. Nada más recordemos el último censo, cómo quedamos y que estamos pendientes de que se realice el nuevo censo. Entonces yo sí creo que habría que ver bien, revisar eso como en cualquier encuesta. No tiene que revisar la ficha técnica para estar claro de qué es lo que estamos hablando. Cuando tú me dices tantos encuestados fueron personalmente, fueron telefónicamente. Sí, fueron personalmente. Bueno, todas esas cosas yo no la he visto, lo que quiero decir. Yo quisiera verlo y poder entender mejor para hacerme una opinión propia de la credibilidad de la misma. Sin embargo, yo creo que como toda otra encuesta, esta, si ha sido hecha con un buen criterio científico, es un buen elemento para el debate, ¿no? Pero, don Danilo Toro. Sí, yo tiendo a opinar don José Isabel Blandón, el presidente del Partido Panameñista. Presidente del Partido Panameñista. Sí. ¿no? Y creo que es válida la... El frío le está afectando. Sí, definitivo. Sí, el hombre se está cagando de frío, no se preocupe. Es válido el proceso de medir y no tiene que existir algo legalmente para que tú puedas averiguar lo que la gente piensa. Incluso si la gente no tiene una idea de algo, eso es una información valiosa. El desconocimiento sobre una materia es una información valiosa. Ahora, ahí el tema educación sexual. Con esa gráfica nos despedimos. Si quieren aportar algo rapidito los dos, porque al final también hay unidad de criterio. Necesitamos educación sexual integral en las escuelas. Los dos, rapidito. Por supuesto que necesitamos educación sexual integral en los colegios, especialmente ahorita que nos encontramos, tenemos un gran porcentaje de menores de edad embarazadas, y este tipo de cosas, si no se van a enseñar en los hogares, es responsabilidad del Estado que se haga a través de los colegios. ¿Qué propondría en esa materia como candidato presidencial? En la educación sexual. Así es. Que estoy totalmente de acuerdo en que se haga, que se trabaje en conjunto con las asociaciones de padres, familias, educadores y el personal especializado. Hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Es una asignatura que tenemos pendiente y que no hemos cumplido. Gracias por habernos acompañado hoy para cerrar debate abierto a los dos. A ustedes gracias por la sintonía. El próximo domingo espero que estemos juntos otra vez. De aquí entonces, primero los invito a que en la tarde lo vean en ECO. A las 3 de la tarde está este programa disponible para usted y también en todas nuestras plataformas digitales. Pero de aquí al próximo domingo hacemos el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.